Bueno, como estamos ya en la penúltima sesión de este ciclo de charlas de filosofía de la biología que hemos organizado en conjunto con el Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile y con el apoyo de la Sociedad Chilena de Filosofía de las Ciencias y la Sociedad Chilena de Biología, a quienes le agradezco. En esta ocasión tenemos la charla del profesor Mauricio Espósito, que actualmente está en la Universidad de Lisboa, concretamente en la Facultad de Ciencias, ¿o no? Sí, 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 en la sí. Facultad de Ciencias. Allá, interesantemente, tienen la Facultad de Ciencias, tienen departamentos de Historia y Filosofía de la Ciencia. Eso es algo muy interesante que ojalá que se replicara en otras partes. El profesor Mauricio Espósito ha trabajado en varios temas, principalmente durante su inicio de su carrera en historia de la biología, concretamente del principio del siglo XX, por ahí, corrígeme si me equivoco, y también ha abordado temas filosóficos, y recientemente está abordando temas que son totalmente filosóficos como este, que tiene que ver con la relación entre lo que entendemos de los organismos y lo que entendemos de los artefactos. También se ha dedicado a la filosofía de la experimentación y a varios otros temas. Así que bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes al profesor Mauricio Espósito, que nos va a dar esta charla titulada "No preguntes si los organismos son máquinas. Algunas reflexiones en torno a la relación entre artefactos tecnológicos y seres vivos". Así que Mauricio, voy a dejar de compartir pantalla para que compartas la tuya. Ok. Voy. Sí, dice si es visible. Sí, se ve bien. Sí, Eso es, ahí está perfecto. muy bien. Bueno, voy a empezar entonces. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación, también por la invitación. Eh, Da mucho gusto hablar en esta ocasión de un tema que es un tema muy tradicional. La verdad es un tema que atraviesa la historia de la filosofía en los últimos 5 siglos por lo menos. Es decir, si podemos considerar los organismos máquinas, ¿cierto? Podríamos considerarlo casi un debate infinito, ¿no? Si la máquina es o no es una analogía apropiada para comprender o poder comprender los seres vivos, o si los fenómenos orgánicos son en realidad mecánicos, explicables en términos mecánicos. Entonces, estos son, no voy a introducir mucho porque en la verdad es un tema muy tradicional que la mayoría de las personas, por lo menos que han trabajado un poco en filosofía, conocen bastante bien, por lo menos los problemas. Ahora, entonces tenemos este tema tradicional. Yo pretendo, intento, digamos así, dar una respuesta no tan tradicional. Mi primer objetivo de la presentación es: no tenemos que preguntarnos si los organismos son máquinas. Esta es una pregunta de una cierta medida equivocada, ¿no? ¿Y por qué? Creo que hay razones históricas, etimológicas, también teóricas, de por qué esta pregunta no es una buena pregunta, no es una pregunta bien puesta, ¿no? Hay algunas ambigüedades conceptuales que voy a mencionar en el curso de la presentación. Finalmente voy a terminar la presentación con una conclusión bastante amplia, diciendo que no, también, aunque cuando la pregunta si los organismos son máquinas no es una buena pregunta, la relación o las relaciones entre máquinas y organismos, seres vivos, artefactos tecnológicos, es muy interesante. Es muy interesante y tenemos que explorarla, profundizarla. Entonces, esto es un poco el plan de la presentación. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, la parte más histórica, ¿no? Esencialmente lo que aprendemos de la historia, este es un poco el primer argumento que yo quiero mencionar, es que la noción de máquina y la noción de organismo se codefinen, ¿no? Se codefinieron a lo largo de más de 2000 años. Si vamos a reconstruir la historia del concepto de máquina, la historia del concepto de organismo, descubrimos que en realidad esos dos conceptos se definieron en una cierta medida dialécticamente.
Empezamos con la etimología. La etimología, la mayor parte de las personas saben que organismo tiene sus raíces en el griego organon, que significaba instrumento. Un instrumento. Y la máquina tiene su raíz en mecane, mecane, el griego antiguo, que significaba, también podía significar instrumento, estrategia, recurso, expediente, algo que nos permite de resolver un problema, ¿cierto? De hecho, los mecánicos eran normalmente considerados como ingenioso, inteligente, muy capaces para resolver problemas difíciles. Entonces, la pregunta es, bueno, esa es la etimología, podemos hacer una historia de la palabra, pero la cosa más interesante es, bueno, ¿cómo podemos entender o articular esta historia conceptual de esos términos? ¿Cómo diferencias y continuidades se fueron estableciendo entre artefacto tecnológico, técnico y entidades vivas, ¿no? Lo que hoy en día llamamos organismos? Y yo creo que para entender esto, lo ideal es ir muy atrás en el tiempo, atrás incluso de Aristóteles y Platón. Normalmente todo empieza con Aristóteles. En este caso vamos a ir más allá de Aristóteles. Comenzamos con Hipócrates, ¿no? En Hipócrates tenemos una distinción muy importante, ¿no? En el corpus de Hipocrateo, ¿no? Hipocráticos. La distinción entre tecné y physis, entre el tecné como arte, arte no arte estética, como práctica, y naturaleza, physis, naturaleza. Ahora, hay en Hipócrates esta idea que para entender el cuerpo humano, para entender la fisiología, para hacer visible algo que no es directamente visible, porque el cuerpo humano no es directamente visible, por lo menos como el cuerpo humano funciona, nosotros necesitamos la tecné. Entonces necesitamos considerar algunas actividades o instrumentos, herramientas para hacer visible o inteligible el cuerpo humano. En este texto, yo creo extraordinario, Régimen 1 de 410 antes de Cristo, encontramos una serie ese es uno de los primeros textos en realidad de epistemología yo diría, de la tradición occidental. Y aquí encontramos toda una serie de analogías interesantes. Fisiología, carpintería o fisiología, el trabajo con el fierro, la relación entre digestión, crecimiento y el trabajo del oro, o la embriología con la música o con la cocina. Entonces, para este anónimo hipocrático, digamos, porque en la escuela de Hipócrates hay varios autores que tampoco conocemos, bueno, era evidente que si queremos entender la fisiología, necesitamos utilizar varios tipos de analogías. Varios tipos de analogías. Para entender mejor esta relación, he preparado un pequeño esquema, pero antes de llegar a eso, digamos que la idea filosófica profunda que encontramos en este texto es que no podemos entender la fisiología del organismo solo generando nombres o conceptos. Podemos entender, comprender esta fisiología solo en la medida que relacionamos este objeto epistémico, el cuerpo humano, con alguna actividad humana. Y la analogía que utilizamos no deben ser analogías abstractas, sino concretas. Entonces, pensar algún tipo de trabajo humano, como en el caso del carpintero, o del que trabaja el oro. Hay muchos de esta analogía en los textos hipocráticos. Entonces, en realidad, lo que establece Hipócrates es que hay una relación muy importante entre tecné-physis, entre lo que diríamos artificial y natural, y lo artificial, lo que nosotros hacemos, nos da entrada a la comprensión de la naturaleza. Pero en Hipócrates todavía no encontramos, digamos así, esta idea que entendemos los organismos a partir de las máquinas. Simplemente él establece digamos, este contexto y después hay que esperar a Aristóteles.
Aristóteles claramente sostiene, dice, bueno, si queremos entender el movimiento de los animales, como está puesto en esta cita, tenemos que considerar como, elementos automáticos, en este caso muñecas automáticas. Entonces, lo que nos dice Aristóteles es que utilizamos estos artefactos mecánicos como herramientas para poder entender, para hacer visible o inteligible algo que no es directamente visible. Otra cosa interesante, cuando vamos a través del corpus aristotélico, es que no, es bastante frecuente encontrar una confusión entre palabra, órganos y máquinas. Y precisamente esta confusión, porque el espacio semántico de estas palabras tiene muchas continuidades, que hace tan interesante utilizar estos términos para entender los fenómenos vivos. Entonces, disculpe un segundo. ¿No? Ok, ahora sí. Para poder comprender un ser vivo o las partes de un ser vivo, podemos utilizar efectivamente órganos, instrumentos, levas, cuerdas y otros tipos de artefactos técnicos o tecnológicos. Ups. Ok. Ahora, esta confusión entre máquinas, artefactos tecnológicos y seres vivos sigue incluso en el primer siglo después de Cristo. Por ejemplo, tenemos a Plutarco que habla de Arquímedes, de construir la vida de Arquímedes, y en el medio de esta reconstrucción nos habla de esta orgánica, ¿no? Es decir, hay orgánica, que es esta disciplina que se dedica a la construcción de artefactos. Normalmente con esto se entendía instrumentos de demostración, catapultas, armas o autómatas, ¿no? Siempre yo recomiendo artículos de Spinazzi en 1903, es un artículo muy viejo, muy antiguo, pero todavía hay como información que no se encuentra en ningún otro lado, ¿no? Entonces, por eso, por alguna razón, por eso que siempre lo menciono cuando hablo de esos temas. Ahora, el concepto de organismo y de máquina se va modificando y llegamos a la Edad Media, ¿no? Al Medioevo. Todavía, no, digamos, todo el periodo antiguo nosotros no tenemos el concepto de organismo, la palabra organismo, tenemos el concepto, no la palabra. La palabra organismo aparece por la primera vez en el periodo medieval, pero con un sentido bien particular, ¿no? Con organismo se entendían dos cosas: o un instrumento, una herramienta de destilación, en el sentido griego de instrumento, o cuando tenía una relación más cercana con el verbo latino organizare, se refería a la organización de un concierto en una voz polifónica, digamos así. Entonces aquí creo que ya en el Medioevo se establecen los dos elementos fundamentales, ¿no?, para la definición moderna de organismo, que instrumento, que tiene una función o funciones distintas, y organización, ¿no? Algo orgánico, algo estructurado, algo que tiene como decir, una estructura. Entonces aquí tenemos esos dos elementos que después se desarrollan en la filosofía moderna. Ahora voy muy rápido porque, como pueden imaginar, es una historia larguísima, ¿no? Entonces, solo una parte de mi presentación. Quiero solo mostrar de cómo la relación entre máquina y organismo históricamente se codetermina, ¿no? Este es mi objetivo. Ahora, algo muy importante pasa en el periodo moderno, porque en el periodo moderno, por la primera vez, filósofos, el primero fue un filósofo español, antes de Descartes, voy a decir algo después, Antonio Gómez Pereira, que sostiene que los organismos son máquinas, hay una identidad, esencialmente. No es que nosotros utilizamos los artefactos tecnológicos para poder entender, para hacer inteligibles ciertos aspectos de la vida biológica. No, ahora
los organismos son máquinas, ontológicamente hablando, ¿cierto? Y eso establece, digamos, un precedente, como veremos, problemático, porque una vez que nosotros establecemos esta identidad, después o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces pasa lo que yo defino como o aceptamos una analogía positiva o aceptamos una analogía negativa. Es decir, pero lo que pasa es que la máquina siempre está allá, la tecnología mecánica siempre está allá. Entonces hay lo que dicen que en realidad podemos definir los organismos como máquinas, en el otro lado, los antimecanicistas dicen que en realidad no podemos hacerlo, entonces definen el organismo en negativo, como todo lo que una máquina no puede hacer, ¿cierto? Y esto es un resultado del periodo moderno. Repito, con Hipócrates, Aristóteles, el problema no existía en el sentido que nosotros utilizamos esta herramienta para poder entender ciertos fenómenos, pero no encontramos una relación de identidad, ¿cierto? Con el periodo moderno sí encontramos esto. El primero que quería mencionar es Antonio Gómez Pereira, efectivamente, en este libro bizarro publicado en 1554, antes que Descartes naciera, ¿no? Descartes nace al final de 1500. Bueno, este es un libro que extrañamente ha sido traducido en español solo en el 2000, y ahora en 2019 recién encontramos una traducción en inglés. ¿Y qué dice Gómez Pereira? Él dice, bueno, los animales no tienen alma, esencialmente. Los animales son máquinas muy sofisticadas y por tanto podemos concluir que los seres humanos como los animales, su parte corporal, es una máquina sofisticada, con diferencia que los seres humanos tienen un intelecto, un alma racional, ¿cierto? En realidad no es muy distinto de los argumentos que después encontramos muchas décadas después en Descartes, ¿cierto? Pero digamos que el argumento es bastante simple. Para Gómez Pereira, los seres orgánicos son autómatas realmente. No voy a mencionar Descartes ahora porque me parece que el argumento no es muy distinto, pero sí voy a mencionar otro que normalmente se considera como un cartesiano muy importante, que es Alfonso Borrelli. Y interesante, Alfonso Borrelli es un mecanicista, pero dice, bueno, los organismos sí que tienen alma, al contrario de Pereira, pero los cuerpos orgánicos sí se pueden describir en términos totalmente mecánicos. Y de hecho se considera Borrelli como el iniciador, digamos, de la biomecánica. Y en este libro publicado en 1680 encontramos muchas hipótesis y también muchas representaciones interesantes de cómo podemos construir objetos, artefactos, para poder entender las funciones de algunos órganos humanos, por ejemplo, de músculos, ¿no? Si queremos entender cómo funciona un músculo, lo que tenemos que hacer es construir un artefacto hecho de cuerdas, levas, y así vamos a ver que en realidad un músculo es una entidad mecánica no muy diferente de entidades que podemos construir normalmente. Entonces. Y aquí tenemos entonces una analogía positiva, ¿no? Es decir, el cuerpo humano es un artefacto mecánico en una cierta medida. Por el otro lado, tenemos lo que no aceptan este tipo de argumentos y normalmente se definen como antimecanicista, vitalista, pero el argumento que ellos proponen es que, bueno, la máquina no puede ser una buena analogía por la simple razón que existe una diferencia absoluta entre lo que vivo y lo que no es vivo. Y además las máquinas no tienen la capacidad de reproducir características orgánicas. Alguien como George Stahl pensaba que los cuerpos vivos tienen almas y esas almas explican por qué cuando los cuerpos son vivos no se decomponen, ¿no? La organización hace que esos cuerpos sigan
sus actividades orgánicas, digamos así, el alma que hace parte de estos cuerpos. Y después encontramos otras figuras, estoy de verdad simplificando mucho la historia, que es Bichat. Bichat, siguiendo a Stahl, define la vida como esta colección de aquellas funciones que resisten a la muerte. Entonces, lo que definimos como vivo es lo que se opone, digamos así, a las fuerzas inorgánicas que tienen la tendencia de destruir, digamos así, los cuerpos orgánicos o inorgánicos. Entonces, podemos ver un organismo como una isla de vitalidad dentro de un mundo físico. En ese sentido, la vida es todo lo que una máquina no puede ser, nunca va a ser. Entonces, encontramos, como estaba mostrando antes, en el periodo moderno, estas oposiciones. O la máquina es un organismo, la máquina no puede ser un organismo, pero la máquina al final siempre, o cualquier tipo de máquina, siempre está allá, ¿cierto? Ahora, esta confusión entre máquinas y organismos, entre artefactos tecnológicos y seres vivos, es una constante en la historia, no solo de la biología, pero también yo diría de la tecnología. En el siglo XVII-XVIII se podían considerar organismos como autómatas, después en el siglo XIX consideramos organismos como máquinas termodinámicas, podemos considerarla como tal, y finalmente en el siglo XX podemos considerar los organismos como sistemas cibernéticos o sistemas informacionales, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, repito, encontramos esta constante codefinición, ¿cierto? Lo que son los seres orgánicos en paralelo con el desarrollo de ciertas tecnologías. Y si consideramos, por ejemplo, el lenguaje de la biología molecular, esto es muy evidente, ¿cierto? Esta codefinición, porque el lenguaje de la biología molecular es muy tecnológico. Información, código, transcripción, silencer, insulator, templates, encontramos muchos de estos términos que la verdad eran términos tomados de la ingeniería. Cuando uno piensa a estas cosas, uno podría, digamos, reconstruir la historia de la relación entre máquina y organismo en términos hipocráticos, en el sentido que constantemente se utilizan tecnologías o máquinas para hacer visibles ciertas cosas que no son directamente visibles, ¿no? Entonces, tecnea hace visible la physis, la naturaleza. Entonces, mi primera conclusión, digamos, de la presentación es la siguiente. La noción moderna di organismo è essenzialmente contaminada da diferentes tipos de tecnologías mecánicas. Nos puede gustar o no, pero yo creo que la historia claramente, y también si consideramos la etimología, nos demuestra esto, ¿no? Que el término organismo è en sí mismo un término contaminado da distintas nociones de máquina. Ahora podemos pasar a la segunda, digamos, parte de la presentación, donde vamos a tener otra conclusión. Que si nosotros afirmamos o rechazamos la idea que el organismo es una máquina, me parece evidente que estamos suponiendo alguna definición de máquina. Tenemos esta definición de máquina realmente, tenemos, en realidad no la tenemos muchas definiciones de máquina, porque también aquí cuando hacemos una breve reseña histórica, nos vamos a descubrir que en realidad las definiciones de máquina dependen de las diferentes tecnologías disponibles en un nuevo periodo. Existe una tecnodiversidad extraordinaria, son máquinas que funcionan con distintos principios, que tienen forma distinta, estructura distinta, y es bien difícil encontrar una única definición de lo que es una máquina. Aquí tenemos un reloj que funciona a agua, catapultas, un órgano, un autómata, tenemos artefacto simple, artefacto más complejo. Y es cierto que en el siglo XIX, un señor que se llamaba Franz Reuleaux, que era un ingeniero alemán, da una definición bastante interesante de máquina. Él se refiere a todas estas máquinas, las máquinas también industriales, digamos así. Él dice, bueno, una máquina lo que es una combinación de cuerpos resistentes que están organizados de una forma tal que pueden capturar la fuerza mecánica de la naturaleza para generar trabajo específico.
Entonces es una combinación de cuerpos resistentes, necesitamos cuerpos resistentes que pueden en cierta forma constreñir, digamos, la fuerza de la naturaleza para hacer algún trabajo. Me parece una definición muy buena. El problema es que esta definición no alcanza, por ejemplo, tecnología postindustriales, ¿no? Si pensamos a un computador, si pensamos a un computador cuantístico, evidentemente no estamos hablando de máquinas de rouleau, ¿cierto? Y de hecho, como todas las definiciones tienen un alcance, en el siglo XX varios filósofos de la tecnología han intentado dar taxonomías, digamos, para dar cuenta de la tecnodiversidad, enorme tecnodiversidad que existe. Voy a mencionar Jacques Lafitte, podría mencionar otros. Jacques Lafitte dice, bueno, cuando hablamos de máquina, en realidad hablamos de tres cosas distintas. Hablamos de máquina pasiva, hablamos de máquina activa, hablamos de máquina reflexiva, ¿no? Voy a mencionar esto, podría mencionar otro autor que está aquí, que no puedo ver porque Zoom no me permite desplazarla, así. También Raymond Rouyer, el cual decía, bueno, en realidad existen máquinas calculadoras, máquinas que razonan, máquinas inductiva o máquina autorregulatoria, digamos así. Entonces tenemos una cantidad, digamos, de tipo de máquina que es abrumadora en el siglo XX. Ahora, hay que considerar que Jacques Lafitte, como otros filósofos de la tecnología, especialmente francés, pensaban que las máquinas son en realidad extensión del ser humano, ¿no? Entonces hay esta relación dialéctica fuerte entre la máquina y el organismo humano, ¿no? Si la máquina dice son bellas como nosotros, feas como nosotros, desarrollar estas máquinas, construir estas máquinas es como construir nosotros mismos, ¿no? Hay como esta relación. Eso no es una novedad porque ya lo encontramos en realidad en el siglo XIX, al final del siglo XIX, pero algunos filósofos franceses retoman esta idea. Pero lo que es interesante es esta taxonomía de máquina. Por ejemplo, con máquina pasiva, ups, lo que Lafitte entendía era, bueno, son estas tecnologías sumisivas con el medio ambiente, donde la posición, el volumen de las masas son organizacionalmente invariables. Una carretera, una casa muy primitiva, un barco muy primitivo, son tecnologías que son, digamos, subversivas en comparación con el medio ambiente, y los seres humanos pueden solo utilizar aquellas propiedades de estos objetos que ellos toman de su posición fixa, digamos así, en el espacio. Entonces son tecnologías que además tienen una relación muy estricta con la naturaleza. Después tenemos estas máquinas activas, que son realmente máquinas de rouleau. Porque lo que tenemos acá son máquinas que esencialmente, en virtud de su propia organización, constriñen, digamos, el flujo de energía para generar cierto tipo de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de máquina, de mecanismo. Una máquina a vapor, por ejemplo, sería una máquina activa. Y finalmente, hablamos de máquinas reflexivas, ¿no? Y con máquinas reflexivas, en realidad, lo que Lafitte estaba entendiendo son máquinas cibernéticas, ¿cierto? Donde tenemos un feedback entre un input y un output, ¿cierto? Entonces, la máquina funciona de forma diferente dependiendo del tipo de input que recibe. Ahora, es importante entender que, digamos, esos tres niveles de máquinas tienen varios grados de complejidad, ¿no? Una máquina reflexiva puede, digamos, incluir máquinas pasivas y máquinas activas, ¿no? Entonces, y la máquina reflexiva no hay límite a la complejidad que puede alcanzar una máquina reflexiva, ¿no? Entonces, hay una jerarquía de complejidad. Uno podría decir, bueno, entonces, un organismo, ¿qué tipo de máquina es?
en ese sentido. Uno podría decir todo en realidad, porque todas máquinas muy complejas pueden comprender varios tipos de tecnologías, digamos así, ¿cierto? Pero no es esto mi punto, yo no quiero ir para allá. En realidad lo que yo quiero decir, ¿no? Mi argumento es que no solamente hay muchas máquinas, hay una tecnodiversidad extraordinaria, sino que también tenemos muchas definiciones de máquinas. Y frecuentemente cuando nos preguntamos si los organismos son máquinas, nosotros intuitivamente pensamos a las máquinas de Gómez Pereira o reloj, digamos así. O quizá podemos pensar algunas tecnologías más antiguas de computadores, pero en todo caso, cuando pensamos a una máquina, nosotros estamos pensando a una tecnología específica, a máquinas específicas. Esto es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si cuestionamos finalmente esta concepción de máquinas que encontramos en el periodo moderno? Después Rouleau nos da esta definición tan clara. Me parece que la noción de máquina se vuelve tan ambigua y tan indefinida. Por ejemplo, decimos que la máquina es cualquier tipo de mecanismo, cualquier tipo de entidad que hace algún tipo de trabajo, que preguntarnos si una máquina es un organismo se vuelve como un ejercicio bastante poco interesante, ¿cierto? Entonces, me parece que, bueno, mi segunda conclusión es que la noción de máquina es demasiado ambigua y no se puede utilizar para definir algo aún más ambiguo que lo que es un organismo. Y además, una noción, la de organismo, que ya ha sido contaminada de diferentes nociones de máquina a lo largo de más de 2000 años de historia. Entonces, bueno, esta es mi segunda conclusión y ahora nos vamos, digamos así, a, a la tercera parte de mi presentación, que tiene que ver con la relación entre máquina y organismo. Entonces, digamos que la primera dos conclusiones lo que quieren sugerir es que preguntarnos si un organismo es una máquina no tiene muchos sentidos por todas las razones que hemos visto, pero eso no implica que no tenemos que pensar qué tipo de relación existe entre máquina y organismo, entre artefacto tecnológico y seres vivos. Entonces yo creo que sí, tenemos que pensar a la relación, pero digamos, pensar a la relación sin tener que responder sí o no a la pregunta organismos o máquina o no. Ahora, vamos a ver un poco, vamos por orden, porque mi propuesta es específica, o sea, de cómo tenemos que cambiar la discusión, de una cierta manera. Muchos argumentos antimecanicistas rechazan la analogía positiva, asumiendo que las máquinas no son plásticas, no son capaces de autoorganización, no son impredecibles, no son dinámicas, no son irreducibles. Entonces hay muchas propiedades que la máquina no tiene, que el organismo tiene. Por tanto, la analogía positiva es una analogía equivocada. Deberíamos considerar otro tipo de analogía y dejar al lado la máquina. Pero lo que yo creo que más que excluir la posibilidad que los organismos son máquinas, esos argumentos lo que hacen es revelar algunos prejuicios con respecto a lo que una máquina debe ser, lo que no puede hacer, lo que puede hacer, etc. Y yo diría también, aún más que esto, si mañana imaginamos un Víctor Frankenstein que construye una máquina que es plástica, que es autoorganizada, que es imprevisible, irreducible, inteligente, etc., el antimecanicista puede todavía decir que en realidad esto no es un organismo, no es un organismo porque el organismo es otra cosa, ¿no? El hecho que Frankenstein puede construir una máquina que puede simular propiedades orgánicas no implica que exista una identidad entre máquina y organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el argumento antimecanicista no se puede, por principio, en principio, satisfacer, digamos así, porque de un lado defiende una relación de identidad que ninguno realmente, aparte los cartesianos de un cierto tipo, defendían una vez, pero en el otro lado dice, bueno, siempre se pueden encontrar desanalogías entre máquina y organismo. Entonces aquí entramos en una discusión
infinita. Por eso cuando empecé mi discusión, mi presentación, digo, bueno, estamos hablando de una discusión infinita, precisamente porque su pregunta inicial es una pregunta mal puesta, digamos así, porque la pregunta presupone que alguien tiene que definir o una identidad o una falta de identidad entre organismo y máquina. Pero en realidad, si nosotros nos preguntamos con respecto a la relación que existe entre máquina y organismos, y olvidamos la pregunta si una máquina, si un organismo es una máquina, ya nuestra posibilidad de investigación se vuelve mucho más interesante. La pregunta es, ¿cómo podemos repensar la relación entre máquinas y organismos? ¿No? Entonces ya sabemos que la pregunta si un organismo es una máquina no es una buena pregunta. Sin embargo, ¿cómo podemos pensar la relación? ¿Qué tipo de relación existe entre entre un organismo y una máquina? O distintos tipos de máquinas. Porque efectivamente nosotros podemos preguntarnos si una tecnología específica, una máquina específica, tiene o no tiene una relación significativa con un target epistémico, es decir, con un organismo, parte de un organismo. Yo sugiero que en realidad la relación entre máquina y organismo es de tipo extrapolativo, y siempre fue de tipo extrapolativo. La máquina no es una simple representación de un organismo, no, es una forma, la forma que tenemos para hacer visible, ¿no? Volviendo a Hipócrates, lo que no es directamente visible, ¿no? Entonces, extrapolamos a partir de cierta propiedad de la máquina algunas propiedades biológicas. Y para entender esta relación entre máquina y organismo, nos puede resultar útil pensar la relación que existe entre in vitro e in vivo, ¿cierto? Entonces, lo que pasa en vivo, en el medio ambiente en vivo, puede ser extrapolado a partir de lo que pasa in vitro. En ese sentido, podemos extrapolar de diferentes tipos de tecnologías propiedades interesantes de los sistemas vivos. Pensamos, por ejemplo, a lo que pasa con Borrelli. Alfonso Borrelli extrapoló bastante exitosamente, ¿no? La función de los músculos, la fisiología de los músculos a partir de artefactos mecánicos. La extrapolación no implica identidad, ¿cierto? Es por eso que el concepto de extrapolación lo encuentro tan interesante. Extrapolación implica una continuidad, digamos así, entre lo que nosotros hacemos y la física, digamos así, la naturaleza. Entonces, no debemos considerar el artefacto mecánico como un cuadro, por así decirlo, de algunos fenómenos biológicos, sino como una herramienta que nos da un acceso epistémico al objeto, ¿no? Por eso que pienso que en una cierta medida deberíamos ir detrás, ¿no? Volver a Hipócrates, ¿no? Hacer visible lo que no es visible por el medio de la tecnología. Y por eso que nos resulta tan interesante esta distinción entre física artificial natural, si lo entendemos en términos extrapolativos, ¿no? En términos de extrapolación. Ahora, una vez que nosotros, digamos, aceptamos esto, es evidente que vamos a tener otro tipo de preguntas interesantes, ¿no? Entonces, ahora la pregunta interesante no puede ser si los organismos son máquinas, sino cómo los artefactos tecnológicos producen inteligibilidad, digamos así. Si la producen, si no la producen, cómo lo hacen, digamos así. Eso me parece una pregunta extremadamente interesante, ¿no? Porque en algunos casos producen inteligibilidad, en otros casos no lo hacen. ¿Qué tipo de inteligibilidad producen estos artefactos tecnológicos? O también, ¿qué tipo de inteligibilidad producen ciertos conceptos que tomamos de la tecnología, como en el caso de la biología molecular, ¿cierto? Entonces, cuando repensamos la relación entre máquinas y organismos, no en términos de identidad, sino en términos de extrapolación, podemos preguntarnos cosas que son verdaderamente interesantes, pero no lo creo. Ok, entonces,
me dirijo hacia una conclusión. En realidad lo que quiero decir, bueno, la primera conclusión era que, como hemos visto, la noción moderna de organismo es profundamente contaminada de las tecnologías mecánicas, nos guste o no nos guste. La noción de máquina es demasiado ambigua y no la podemos utilizar para definir en un sentido negativo o positivo, ¿cierto? Es o no es, digamos así, una noción tan ambigua como la de organismo, que como hemos visto ya está contaminada de diferentes tecnologías mecánicas. Entonces, la conclusión que yo propongo es que no tenemos que preguntarnos si los organismos son máquinas, sino explorar cómo estas relaciones que cambian constantemente entre organismo y máquina, y sobre todo cómo esta tecnología mecánica produce inteligibilidad, o si no la producen en muchos casos, y por qué no la producen, ¿cierto? Pero claramente tenemos que hacer este tipo de operación considerando que la relación entre máquina y organismo es una relación de tipo extrapolativo, no de tipo, no tenemos una identidad, no tenemos una mera representación, digamos así, de un organismo por medio de una máquina. La máquina no es una pintura, digamos así, de un organismo, parte de un organismo. Entonces, en cierta medida, lo que tenemos que hacer, una agenda que me parece prometedora, una investigación de la promiscuidad que existe entre máquina y organismo, una promiscuidad histórica y filosófica, y sobre todo intentar entender por qué y cómo esta analogía mecanicística tuvieron éxito, mucho éxito. Y esto, por supuesto, más allá, digamos, de la observación banal que los organismos podrían se parecerse a la máquina, porque la mayor parte de las veces no es así, ¿no es cierto? No tenemos una leva o una cuerda, adquiere, digamos así, una continuidad con un organismo solo si nosotros la utilizamos como herramienta epistémica, pero no tenemos una clara, obvia, evidente relación estructural o funcional, algo que nosotros tenemos que demostrar cuando construimos una máquina o utilizamos una tecnología. Bueno, no sé la verdad, creo que esto es todo lo que quería decir. No sé si voy a terminar aquí. Hay tiempo. Espera que no veo nada. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, estamos bien. Sí, todavía no son ni las 12 acá en Chile, por lo menos, así que... Ok. No, yo creo que no sé si podemos abrir una discusión, si hay alguna cosa que pueda aclarar mejor, algunos comentarios, algunos puntos que no se quedaron tan claros, que podemos volver. Sí, yo creo que podemos entonces abrir la ronda de preguntas del público. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano con las reacciones de Zoom o escribirla en el chat. Así que abrimos el espacio. Bueno, Gustavo Caponi tiene la primera pregunta. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, no te veo, pero te escucho. Está bien. Mauricio, la pregunta mía el planteamiento que quiero hacer tiene que ver con esto, con la superposición que puede haber entre dos cuestiones. La relación, diferencia, semejanza entre organismo-máquina y la relación, diferencia, semejanza que puede haber entre ser vivo y artificio.
Porque al principio vos las vinculaste un poco. Yo, digamos, evidentemente tienen mucho que ver, están muy relacionadas, pero no son lo mismo. O sea, digo, no son lo mismo porque uno a partir de la analogía ser vivo, artificio, puede ver ciertas cosas, y a partir de la analogía ser vivo, máquina, puede ver otras, digamos, ahí son, digamos, se pueden tematizar cosas diferentes. Yo te quería preguntar si vos has reflexionado algo sobre ese tema, has pensado algo, sobre todo sobre esa comparación artificio ser vivo. Recordando cómo es acá tengo el libro de Herbert Simon, las ciencias de lo artificial, donde él justamente coloca a la biología evolutiva del lado de las ciencias de lo artificial. El conocimiento biológico se parece, por lo menos en el caso de la biología evolutiva, al conocimiento de la ingeniería. Esa es solo que no va por el lado de la máquina. O sea, lo interesante no es que él sea un mecanicista, ni lo deja de ser, sino que es por la analogía entre artificio y ser vivo. Claro. Esa es la... No, me parece muy interesante. En realidad yo tengo la impresión, pero es algo que creo que se necesite profundizar mucho más, y que la noción de máquina, la relación máquina-organismo, deriva en cierta medida de la relación artificio-seres vivos, en el sentido que históricamente encontramos esta idea de artificio artificial, ser vivo en Hipócrates, ¿cierto? Cuando él piensa, bueno, en realidad para entender los seres orgánicos, el cuerpo humano, necesitamos de artificio, ¿no? Principalmente. Pero todavía no existía esto de la máquina, ¿no? Entonces empieza, creo, con Aristóteles principalmente, el iniciador, que dice, bueno, en realidad hay máquinas que nos pueden ayudar a entender ciertos fenómenos orgánicos. Pero me parece que eso es una derivación de esta relación muy general, muy amplia, que lo que es tecnephysis en el mundo griego, ¿no? Esta idea que si quiere tener acceso a la naturaleza, si quiere entender la naturaleza, tiene que empezar con el artificio, digamos así, ¿no? Y la máquina en realidad es un tipo de artificio, ¿cierto? No es lo mismo, estoy completamente de acuerdo contigo, pero es un tipo de artificio que nos permite, nos da acceso a ciertas propiedades, a ciertos fenómenos, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que sí, son cosas diferentes, pero tienen una relación histórica interesante que yo creo que se debería explorar más, ¿no? La idea de máquina es una idea que se construye a partir de esta idea que para entender la naturaleza necesitamos el artificio. No sé bueno, esto es una cosa que, repito, se precisa más atención. Es una impresión que yo tengo simplemente después de haber estudiado un poco Hipócrates y después lo que pasa con Aristóteles, ¿no? Pero necesita seguramente más atención. Yo pensaba, aparte, el tema de la comparación entre ser vivo y artificio, artefacto, a lo mejor sea la palabra un poquito más adecuada. Solo que, por ejemplo, en Argentina, siempre la palabra artefacto termina siendo cotidianamente utilizada como sinónimo de máquina, digamos, un artefacto del hogar, una tostadora eléctrica, un lavarropas, son los artefactos. Pero creo que la palabra sería más artefacto que artificio. Hay una cosa que es interesante en la analogía a explorar ahí, que es la adecuación estructura-función, Claro. que aparece en el artefacto y aparece también en el ser vivo. Eso también es otro punto de encuentro de la analogía, más allá de lo que sería la otra, las analogías que tendrían que ver con el modo o mecanismo de funcionamiento que iría por otro lado, ¿no? Claro, claro, claro. Otra cosa que también me fascina mucho es, bueno, me pregunto yo, sí, por eso que hablaba de esta contaminación en conceptos de organismo con distintos conceptos de tecnologías mecánicas, me pregunto si nuestra idea de organismo al final no tiene una relación muy fuerte
que ya fueron asumidas, ya son parte de nuestra gramática, digamos, son parte de nuestra intuición, que tiene una derivación con la tecnología realmente, ¿no? Entonces, por eso digo, es muy difícil hoy en día decir que el organismo, con el concepto que tenemos tan contaminado de tecnología, decir que el organismo no tiene nada que ver con la tecnología, con la máquina. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, la próxima pregunta, muchas gracias Gustavo por la pregunta. La próxima persona en la lista es Nadia. Hola, hola. Gracias por la palabra. Antes de expresar mi duda al respecto que surgió por la misma exposición, quiero aclarar que me gustó mucho. Me parece muy clara, muy concisa y me parece ahora sí que, yendo al tema, mecanísticamente exacta. Me gustó mucho que el tema fue muy completo y fue una estructura un poco en lugar de, digamos, como en la pedagogía, ¿no? Como una causa y efecto lineal, como los números, sino más bien como una máquina, en donde vemos todo el funcionamiento y nada se atora entre sí, pero no es como nada más un funcionamiento ligero, ¿no? Me gustó mucho. Es como denota la comprensión y el profundo análisis filosófico en el tema, en el cual más allá de ir al tema de si somos máquinas o organismos o somos ambos, o somos los dos en separado, pero en junto. Creo que hay cuestiones más interesantes a pensar dentro de ello y me parece que las planteas muy bien en el hecho de continuar una fluidez en el tema que nos lleve a algo. Me gusta al mismo tiempo, es como pensar como máquina, ¿no? Sí, podemos debrayar en el pensamiento, divagar en las teorías, en la epistemología, pero ¿dónde está la parte práctica, ¿no? En donde la máquina está hecha para un algo. ¿Dónde está esa razón de ser, ¿no? Que daría un sentido a que existan o no organismos y máquinas que fueran o no al mismo tiempo lo mismo. Pero dentro de las cuestiones que mencionas, me surge como que una como cosquillita en el tema, una cuestión que se va a quedar en mí ahí como para el análisis continuo, ¿no? Por el mismo planteamiento tan complejo, en realidad es como si separáramos lo antropológico de lo epistemológico en este tema. Es como una vez más queremos separarnos como máquinas, hablando de máquinas, como si no fuéramos máquinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que más allá de pensar que en realidad nos sentimos organismos mecánicos al mismo tiempo que máquinas vivas, creo que nos lleva a pensar que esa parte, ese pensamiento que lejos de la teoría es como una realidad que así la sentimos, ya sea seamos máquinas u organismos, no podríamos decir cuál parte de nosotros sería la que lo siente así, pero lo siente tan en la médula de lo que somos que parece ser más esta capacidad deductiva nuestra la que nos pide este tipo de análisis, no como que sea una necesidad de la máquina o del organismo comprenderse a sí mismo de estas maneras, ¿no? O a la máquina, al exterior. Pero en ese aspecto, ¿crees que realmente es, porque esta idea de separarnos de la máquina y pensarnos como organismos viene con un dejo de teología, de vacíos emocionales que nos hace sentir que somos algo diferente a la máquina, porque siempre hemos visto a la máquina con un dejo peyorativo, de no es vivo, entonces vale menos que nosotros, por decir algo, ¿no? Entonces, la humanidad ha cargado con esto. Entonces, en este avance de entender la máquina y sus capacidades reales como creación o como invento o como extensión, como que no ha avanzado justo por estos dejos, ¿no? Como dices tú, como parece que somos máquinas prejuiciosas y esto suena extraño para la mente científica, ¿no? Para el mecanicismo que podemos ser suena como si fuera un virus o algo mal, que significa que estamos mal en alguna parte, no como que niegue que no somos máquinas, sino que compruebe que somos organismo. Entonces, entre estas dudas existencialistas que tenemos de soy máquina, soy organismo, me siento más uno que otro en algunos momentos, que tiene que ver con qué vivas para sentir esto, ya que te sientas más máquina o te sientas más organismo en el momento. Entonces, en este vaivén de pensamiento siempre surge esta idea de, y si logramos comprender las máquinas, y si nos damos cuenta de que es prejuicio y realmente somos máquinas, ¿hasta dónde va la idea de
nosotros como especie evolutiva a llegar. ¿Realmente somos algo que va a continuar? Entonces, me gustaría saber si realmente crees en lo profundo de tu máquina analítica, si realmente la especie humana en un futuro muy, muy lejano, en donde ya el empirismo es el que sobrevive, no la teoría o la idea de lo mismo, seríamos más parecidos a lo que tanto tememos como a una inteligencia artificial, a lo artífice, o seríamos más parecidos a lo que ahora somos, un organismo que niega su parte artificial, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que seríamos más eso lo que, siga, digamos, nos va a sobrevivir? Y si este sobrevivir, ¿crees que realmente va a ser parte de nosotros o va a ser como ya una combinación entre la inteligencia artificial con o sin dejos de nuestro ADN orgánico? Porque esto pues se puede reproducir, ¿no? En un laboratorio. Entonces, tomando en cuenta que en dado caso en ese futuro las máquinas ya habrían pasado por todas las guerras de competencia entre nosotros y ellos, está el que sobreviva, ya sea nosotros o ellos, ya con todos estos dejos, con toda esta lucha, ¿crees que sea uno que sea más estilo lo que tememos o más como nosotros? Ok. Porque esto Bueno, creo no puede ser eterno, tengo la idea, quiero creer. hay muchas cosas. Sí, interesante. Bueno, la primera cosa que quería decir es que el concepto de máquina en realidad siempre ha tenido un tipo de implicancia moral, ¿no? Consideramos ya en Aristóteles que llamaba a los esclavos como máquinas inteligentes, digamos, así. Entonces siempre fue en cierta medida algo negativo, ¿no? Ser una máquina no es algo positivo, no es una cosa. Sí, es cierto, un mecánico puede ser ingenioso y todo, pero ser una máquina no es una cosa positiva. Y esto es muy evidente en la filosofía moderna, cuando los antimecanicistas en realidad son antimecanicistas precisamente porque si somos máquinas, entonces probablemente no tenemos almas, entonces no tenemos un alma eterna. Hay preocupaciones morales, preocupaciones teológicas enorme relacionada con el tema de la máquina, ¿no? En la historia de la filosofía y no solo, no solamente. Entonces esto es un punto que me parece relevante también porque ha suscitado hoy en día menos tanto interés. Es cierto que hoy tenemos un resurgimiento de ese interés máquina-organismo, hay más y más publicaciones sobre el tema. De nuevo, el campo está dividido entre lo mecanicista y antimecanicista, ¿no? Por esta razón, digamos, intervención en este debate, no preguntamos esto, hay cosas mucho más interesantes, y eso me lleva quizá a la respuesta principal. Yo pienso que no tenemos que considerar las máquinas como algo externo de nosotros, como algo que se contrapone, como un peligro que nos va, ¿no? Como pasa un poco en la película de ciencia ficción, ¿no? De Terminator y todo, las máquinas ¿no? toman el poder y yo pienso que las máquinas, en ese sentido la pienso como muchos de estos filósofos de la tecnología francés de los años 70, 60, que nosotros somos entidades que generan máquinas, construyen máquinas, y construyendo máquinas también modificamos nosotros mismos, ¿no? Hay como una relación evolutiva entre máquina y tecnología, tampoco máquina, tecnología, ¿no? Esta idea es una idea muy antigua, la encontramos la primera vez en Lucrecio. Lucrecio dice, ¿no? En la naturaleza de las cosas, cuando habla de los seres humanos, dice, bueno, los seres humanos una vez eran muy brutos, eran muy primitivos, y después, ¿qué hacen? Descubren, inventan el fuego, ¿no? La primera gran tecnología. Y con esto se genera un proceso de transformación extraordinaria, porque los seres humanos empiezan a juntarse, a socializar alrededor del fuego, y su cuerpo se transforma, se vuelve más delicado, con el proceso mismo de socialización. Entonces, la tecnología no son una cosa extraña, una cosa externa. Por supuesto que toda tecnología tiene implicancia.
puede ser positiva o negativa, pero es una cosa, es parte yo diría, de la evolución humana. Esto, ¿no? No es una cosa que tenemos que considerar, "Ah, vamos a descubrir en un futuro que en realidad hacemos máquinas que son iguales a nosotros". No veo esto, digamos así, ¿no? Yo pienso simplemente que lo que pasa es que generamos nueva tecnología que nos abre nuevas puertas, digamos así, para entender mejor ciertas cosas y vamos adelante, pero no la veo un término milenarístico, digamos, vamos a llegar a un punto evolucionario, pero bueno, puede ser que soy demasiado optimista en este sentido. No, pero sí, dos cosas. El concepto de máquina siempre fue un concepto con muchas implicancias morales y teológicas, esto sí. Y segundo, no tenemos que ver la máquina como algo externo, como algo absolutamente otro, digamos así, sino la máquina como una herramienta que utilizamos para entender ciertas cosas, para dominar ciertas cosas, ¿sí? Después, claro, podríamos también hablar de la implicancia política, pero eso no llegaría mucho más allá. Pero entonces es como una visión positivista, ¿no? De al mismo tiempo nuestra misma máquina nos va a llevar a cambios que van a terminar quitándose esos prejuicios, tarde o temprano, supongo. Puede ser, puede ser. Yo creo que en realidad estos prejuicios existen, pero también hay muchas literatura filosófica donde no encontramos este prejuicio, ¿no? Entonces hay que deconstruir y reconsiderar cierta literatura, yo creo, ¿no? Donde efectivamente se considera la máquina como algo parte de lo humano, ¿no? Como una cosa que está más allá de él, ¿no? Yo creo que mucha de no solo literatura, también literatura de ciencia ficción, pero también películas que nos han hecho percibir la máquina como una cosa, como un Armageddon, una cosa que nos va a destruir. Yo creo que en realidad es una interpretación poco probable, especialmente si consideramos que somos una especie tecnológica realmente. Los seres humanos se transformaron con la tecnología, ¿no? Se transformaron. Después, si algo bueno o malo, ese otro discurso, ¿no? Sí, yo como escritora y muy metida en las letras también de la ciencia ficción, por eso es como un tema que me hace pensar en la ciencia ficción siempre da por sentado, normalmente los escritores de esa área dan por sentado que al final vamos a ser más parecidos como unas máquinas amorales o todo lo opuesto, ¿no? Lo que somos ahorita, vamos a seguir siéndolo y vamos a separarnos por completo de lo mecánico, ¿no? De lo artificial, pero la realidad pinta que más bien vamos a seguir mucho tiempo siendo una combinación, al parecer, ¿no? Como que en la teoría siempre nos vamos a extremismos, pero en la realidad como que nos aceptamos máquinas porque nos portamos como tal, ¿no? Nos volvemos costumbres, tradiciones, culturas que solo son esos protocolos que serían como protocolos de máquina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el comportamiento hasta cómo funciona nuestro cuerpo. Se adapta muy fácil la máquina a nuestras ideas. Entonces, por eso digo, al final es como, ¿cuál sería la última cuestión, que es la misma de hoy? Si tú te pones a pensar que eres una máquina o un organismo, es ¿qué te hace sentir eso y a dónde te lleva? Porque nada más va a cambiar la forma, pero es muy difícil que en dado caso cambie el mecanismo, porque al cambiar el mecanismo cambiaría totalmente el órgano y por tanto la razón de existir y la afinidad con otras máquinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces sería como casi destruirnos, intentando quitarnos la parte mecánica o al revés, ¿no? Al tratar de quitarnos la parte moral por completo. Entonces, la ciencia ficción siempre apunta a estos dos extremos y ahí sacan unas historias muy interesantes y muy bonitas, pero por eso decía, fuera de la idea del radicalismo de que al final la máquina más grande iba a ser de todo el mundo y así, ¿no? Sino realmente la máquina contra la máquina, el yo contra la otra cosa, ya sea artificial o no, es otra máquina. ¿Qué sería como ese futuro? ¿Un poco más parecido al de hoy? La impresión que esos son los miedos que salieron un poco a partir del periodo moderno, después una novela como Frankenstein, ¿no?
Claro, la idea es que este avance tecnológico nos lleva a producir cosas que después se revueltan en contra de nosotros, pero siempre pensando en la tecnología como algo alieno, algo externo, algo amenazante, ¿no? Yo creo que esto es una interpretación legítima, pero que me parece que choque mucho con la historia humana, con la misma historia evolutiva, ¿no? Sí, porque Esto, los antropólogos son el otro opuesto, ¿no? Ellos consideran que Sí, somos cíclicamente lo mismo y que siempre nos hacemos las mismas preguntas y que filosofamos de las mismas cuestiones en diferentes grandísimas épocas de tiempo. Es algo así como que la idea, ¿no? Les digo, sí, claro, tenemos los dos opuestos, pero siempre quedamos en medio. El pensante común, la máquina corriente, por decirlo de alguna manera, siempre quedamos en ese medio y esa era mi pregunta. Fuera de mi escritura, que podría ser muy interesante cada punto, fuera de mi historia, de mi genética, evolutiva o no como máquina, es qué soy en este momento, si soy este en medio, ¿no? Soy claro. como esta posibilidad, ¿no? De bueno, sentirme les ambos. quería pedir si podemos dejar la discusión para después porque hay más preguntas, por ejemplo, en el chat. Así que muchas gracias, Nadia, por tu intervención, pero en el chat hay una pregunta de Ana Isabel que pregunta, bueno, voy a leerla. Dice, Ok. profesor Espósito, muchas gracias por su exposición. El uso de ejemplos ayuda a entender que efectivamente existe una relación entre las máquinas y los organismos. Quisiera preguntarle por qué no incluyó el trabajo de Gilbert Simondon en esta exposición y qué caracterizaría, o sea, y qué caracterizaría la promiscuidad de la relación entre máquinas y humanos. Un saludo. ¿Respondo o hay otra? No, esa es la pregunta que está en el Ah, chat. ok, 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 ok. Sí, primero sobre Gilbert Simondon. En realidad sí, Gilbert Simondon es un filósofo de la tecnología muy importante, ¿no? También alguien que ha trabajado sobre en la relación entre organismo y tecnología en general. En realidad debería también mencionar a Canguilhem y muchos otros, ¿no? Simplemente, bueno, yo solo mencioné a Lafitte porque lo que me interesaba no era tanto hablar de autores, sino argumentar a favor de este punto, ¿no? Que tenemos distintas definiciones de máquina, que tenemos muchas máquinas, distintas definiciones de máquina, por lo tanto, no podemos utilizar esta noción para definir en general lo que es un organismo. Simplemente utilicé algunos autores solo para llegar a este punto, pero sí, la tradición francesa, repito, la filosofía de la tecnología es mucho más extensa que esto, y yo sé que Simondon es un autor muy importante, sobre todo he notado en América Latina, ¿no? Un autor que se está leyendo mucho en las últimas décadas, ¿no? Pero claro, no pensé que era directamente relevante por el argumento, o era directamente relevante como muchos otros autores, por lo tanto no quise, no quise hacer la charla demasiado pesada de referencia, digamos así, ¿no? Y la promiscuidad, entiendo con promiscuidad, entiendo, digamos, esa relación constante, ¿no? que hay en la historia entre conceptos de máquina y conceptos de organismo, ¿no? Una constante que no solo es epistemológica, ontológica, práctica, digamos, pragmática. Entonces, lo que para mí me parece importante como agenda filosófica es entender mejor esta relación. Repito, el problema es, me parece que la pregunta si los organismos son máquinas se ha llevado todo el interés, ¿no? ¿No? Porque si yo me pregunto, ok, ¿es un organismo una máquina? Entonces, claro, la respuesta, estoy inclinado a responder sí, no, más o menos, pero estoy asumiendo que sé que lo que es una máquina, más o menos, y estoy de acuerdo o no de acuerdo. Pero si me pregunto, sí, pero ¿cuál es la relación? ¿Qué tipo de relación existen entre máquina y organismo? Y voy a estudiar la historia de esta relación y voy a reconstruir cómo estos conceptos se van codefiniendo en la historia, entonces me voy a encontrar con otras cosas, me voy a encontrar con otras respuestas. Y esto es lo que quería hacer. Y, repito, cuando uno estudia la historia de estos conceptos, descubre que en realidad esos conceptos se formaron de forma promiscua, digamos así. Esto es, siempre, donde estaba uno, estaba el otro.
donde estaba el otro, se vuelve. Entonces, cuando hablamos de máquina, sale el organismo, cuando sale el organismo, hablamos de máquina, ¿no? Es como si los dos están allá, ¿no? También en el periodo moderno tenemos los mecanicistas obsesionados con la máquina, y tenemos los antimecanicistas que dicen, no, pero las máquinas son terribles, definimos el organismo en términos negativos respecto a lo que no son las máquinas. Entonces, siempre hay esa asociación, ¿no? Constante, ¿no? Por esto entiendo promiscuidad. No sé si respondí de forma clara. Sí, no sé si Ana Isabel tiene algún comentario. Si quiere hablar, puede hacerlo. Sí, profesor, muchas gracias. Digamos, la pregunta por Simondon es porque en los textos sobre la filosofía, él se refiere un poco a esta relación desde la posibilidad que tiene la máquina de traducir leyes universales y leyes de la acción, pues desde un modo que no es universal. También por eso hacía la segunda pregunta, como en qué sentido, digamos, hay una relación. Siempre ha sido una constitución, pero esta constitución o esta relación promiscua, digamos, no puede ser la misma si estamos hablando de un autómata o si estamos hablando de algoritmos. Claro. Entonces, no sé si se han tenido en cuenta estas cosas. Gracias. Sí, no, es cierto, ¿no? Porque claramente cuando hablamos de máquina hablamos de algo distinto, de un algoritmo o de una tecnología. De hecho, digamos que tenemos que aclarar que la relación promiscua es una relación entre tecnología y entidades vivas, y más en lo específico entre máquina y organismo. Entonces, claro, en general, en términos generales, en la historia tenemos esta relación promiscua entre tecnología y podríamos decir biología, pero esta categoría amplia incluye la relación entre máquina y organismo, digamos así, o distintos tipos de máquina y distintas partes, porque cuando hablamos de máquina y organismo, en realidad ya la pregunta es extremadamente ambigua, porque podemos hablar, bueno, pero ¿qué quiere decirnos con esto? Porque un organismo en sí mismo puede ser el conjunto de muchas máquinas también. No una máquina. Entonces, especialmente cuando estudiamos un poco de filosofía de la tecnología o también de historia de la tecnología, nos damos cuenta que hay muchos tipos de máquinas y un organismo se puede parecer a muchos tipos de máquinas distintas, incluso ser un conjunto de máquinas, digamos así, ¿no? Entonces, lo que yo diría como mi respuesta sería sí, en general tenemos esta categoría general de relación entre tecnologías y comprensión de los fenómenos vivos, y dentro de esta categoría general encontramos categorías más específicas, que es la historia de la relación entre máquina y organismo. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Mauricio. No sé si Gustavo tiene la mano levantada para hacer otra pregunta o es que se le quedó levantada. Así que, bueno, al parecer se le quedó levantada ahí. Sí, Pablo Aguilera tiene una pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, yo escucho. Bueno, muy interesante la charla, me encantó. Y algo que me pareció, que esperaba que mencionaras y no mencionaste, y entonces, bueno, lo voy a preguntar acá. ¿Qué opinás sobre utilizar organismos vivos como máquinas, ¿no? Todas estas biofábricas, utilizar una bacteria o un virus o una levadura para producir cosas, ¿hasta dónde eso estamos ahí ya perturbando todos estos conceptos? Y concuerdo con lo que vos decís, de que no tiene sentido preguntarnos qué diferencia hay entre máquina y organismo, porque en definitiva hay un gris ahí, ¿no? Una escala de grises en donde ahora estamos utilizando organismos vivos como máquinas, ¿no? ¿Y qué opinás sobre eso? Sí, en una otra versión de esta charla, de esta presentación, hablaba un poco de esto, ¿no? El tema de cómo en realidad, por ejemplo, en biología sintética, en los desarrollos más recientes, esta distinción
mecánico o artificial natural se vuelve problemático, extremadamente problemático, ¿cierto? Porque efectivamente después lo que es natural, que no es natural, es difícil de entender. Y me parece que esto es parte de esta agenda que tenemos delante, es decir, que también allá tenemos que entender mejor cuál es la relación entre, de nuevo, artefacto y comprensión de la naturaleza, ¿no? De nuevo nos movemos un poco en estos binarios, ¿no? En esta dirección que encontramos en Hipócrates, es decir, bueno, hacemos cosas y a partir de lo que hacemos entendemos cosas, ¿cierto? Entonces, me parece que por allá va la respuesta, es decir, que sí, hasta que nosotros hacemos cosas, tenemos la capacidad de controlar esas cosas, relación in vitro en vivo, ¿no? Que Gabriel conoce bien, ¿no? Hemos discutido muchas veces, ¿no? O sea, por eso que, como decía antes, me fascina mucho este concepto de extrapolación, ¿cierto? Porque yo de verdad pienso que la relación básica, principal entre lo que es un artificial, lo que es la naturaleza, es una relación de extrapolación. Y el caso que usted está mencionando va un poco en esa dirección, en el sentido que, claro, utilizamos organismo como máquina para extrapolar cierto tipo de conocimiento en realidad. Y para después hacer otras cosas, ¿no? A veces, ¿cuál es el objetivo de ese tipo de investigaciones? Eso sería interesante, ¿no? Hay distintos tipos de investigación. A veces no es para comprender cosas tampoco, sino para hacer cosas también. Entonces, sí, eso debería ser como un tercer capítulo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no tenemos, cuando esta categoría artificial, natural, se vuelve borrosa yo creo que se queda todavía una relación de extrapolación, pero se debería, por ejemplo, con algunos colegas estábamos considerando el ejemplo de los biobots, con estas entidades que son medio vivas, medio sintéticas, entonces que son máquinas, ¿cómo podríamos considerarla? Artificio. ¿No? Y sí, en realidad no son ni esto ni otro, ¿no? Ya otro tipo de categoría. Genial, bueno, entonces voy a esperar a la siguiente charla para ver con qué me sorprendés. Ok. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Sí, yo creo que ya vamos cerrando. Pero antes yo quería hacer una pregunta yo, ya que no hay gente en la cola. Es una pregunta muy pequeña. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, las discusiones que habían en los 70 sobre la reducción de la biología a la física, por ejemplo, y que era interesante que en esa época se usaba la máquina como analogía, pero por los dos lados del bando. Los que decían que se podía reducir la biología a la física usaban las máquinas para poder mostrar que sí era reducible, pero luego surgieron otros, como Polanyi, por ejemplo, que usaban las máquinas y el hecho de que las máquinas tuvieran aspectos que tienen que ver con su utilidad, que no son reducibles a sus constituyentes físicos y a las propiedades de estos, para poder mostrar que efectivamente, haciendo una analogía con organismos y máquinas, estos no eran reducibles. Entonces, mi pregunta es más o menos, en realidad, ¿qué podrías decir al respecto de eso? ¿Qué opinión te surge al respecto? ¿Y cómo esto encajaría en el esquema general de lo que estás planteando? Sí, 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 no, en realidad sí, es el problema, ¿no? Yo pienso que nosotros todavía estamos como detenidos, en cierta medida, en el debate que surge en el periodo moderno, ¿no? Es decir, yo soy a favor o soy en contra, pero los dos partidos al final necesitan la máquina para definir en Claro. negativo o en positivo, digamos así, el organismo. Es decir, como este elemento que nosotros no queremos considerar, que se queda siempre allá, ¿no? Entonces, sí, es cierto, hay lo que dicen que con la máquina o con el concepto de máquina o con la concepción que tenemos de máquinas podemos entender muchas cosas, y después del otro lado tenemos este otro que dice, no, en realidad no lo entendemos porque esta otra cosa tiene esta característica que la máquina no tiene, por tanto defino esta otra cosa en términos negativos en comparación con la máquina, ¿no? Y nunca salimos de esta dialéctica. Por eso que decía, es un debate que infinito, que no tiene una posibilidad de
terminar, precisamente porque el debate, en mi opinión, empieza con una pregunta equivocada, ¿no? La pregunta es, ¿son estas entidades máquinas? Tenía mucho sentido en el periodo moderno esta pregunta, ¿no? No quiero ser como decir, no, bueno, el sentido era muy importante porque cuando los primeros filósofos mecanicistas dicen, no, es que el cuerpo humano es una máquina, evidentemente era algo, ellos querían decir que no, algunos que no tenemos alma o que nuestro cuerpo puede ser estudiado solo en términos materiales, ¿cierto? Entonces, claro, en el periodo moderno había un sentido fuerte, pero después se fue perdiendo este sentido, me parece a mí, que había caracterizado el periodo moderno, y se queda solo, digamos así, la parte exterior, ¿no? Todos sabemos hoy en día que el cuerpo es una entidad material. Yo creo que sí, hay gente que diría que es un alma, o no sé, probablemente hay todavía algún vitalista, pero me parece que una visión científica de la biología, de la medicina, parte del presupuesto que un cuerpo es un cuerpo, que tiene una entidad material, que se puede explicar en términos materiales, y claro, poder manejar distintas nociones de máquina o mecanicismo, pero esto no es un problema. En el periodo moderno era un problema, decir que, bueno, como la Métrie, que escribe este libro, El hombre-máquina, era un escándalo, una cosa incluso peligrosa, pero hoy en día no hay un problema. Es una discusión que se repite, sea a favor o contra, al final todos definen en forma negativa o positiva un organismo, pero la discusión realmente no va a ningún lado, me parece a mí, ¿no? Y hay preguntas mucho más interesantes que podemos mencionar. Y por tanto, me parece que lo que tú dices, Gabriel, es esto, ¿no? Que Polanyi dice, bueno, al final la analogía no funciona porque la máquina no puede hacer esto. Y me parece que esa discusión no diferencia mucho de lo que pasaba en el periodo moderno, o lo que pasaba incluso en Kant, ¿no? Porque bueno, al final, si piensa a la respuesta de Kant, Kant dice, bueno, no podemos realmente considerar un organismo una máquina, porque las máquinas no se reproducen, no se regeneran y todo esto. Entonces, sí, está bien, pero lo que tú me estás diciendo realmente con ese argumento me está hablando de los prejuicios que tienen con la máquina. O sea, la máquina no pueden hacer esto, esto y esto. Simplemente. Claro, o sea, básicamente una definición negativa, como tú planteabas. Sí. Bueno, Mauricio, yo creo que con eso ya vamos cerrando. Muchas gracias a Le todos. agradezco a todos y todas por haber venido. Bueno, y gracias a Mauricio por tu presentación, que estuvo muy buena, un tema muy interesante y yo creo que un muy buen enfoque para poder seguir abordando esta relación entre lo que son los organismos y lo que son las máquinas. Así que muchas gracias a todos y Gracias todas a por haber todos. venido. Sí. Chau, chau. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Que tengan muy buen día quienes están empezando el día y que tengan buena tarde quienes están empezando la tarde allá en Europa. Aquí vamos para terminar. Todavía faltan unas horas, pero... Hay que aprovecharla. Bueno, Chau, muchas chau. gracias. Y nos vemos en la próxima sesión que va a ser sobre conceptos de especies, que será comunicada oportunamente. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.